¿Vale? Grabándose. Bueno, buenas tardes y gracias a todos por asistir en esta época del año que estamos ya casi en el final del mundo, que se acaba ahora en diciembre. Y antes de nada quiero agradecer a Bea Bravo la organización de este evento y de los dos anteriores que organizan este mes de diciembre y que hemos estado un poco activos pero que eran necesarios. Los dos anteriores eran sobre la petición y la solicitud de proyectos y este en concreto, pues un compromiso que adquirimos en Antequera de favorecer y animar a la transición de algunos que habéis venido de otras áreas y que os habéis incorporado a Ápice y al área de didáctica de la ciencia experimental en las distintas universidades. Entonces, infinitamente gracias a Bea y a los ponentes y a Marta, que es la coordinadora de esta mesa redonda, por haber cumplido con ese compromiso que teníamos desde Ápice, ¿vale? Desde las jornadas de Antequera. Así que doy la palabra a Bea y yo ya me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Bueno, bienvenidos a todos a esta mesa redonda. Por mi parte, agradecer a todos los ponentes, a Marta, a Ruth, a la asociación, porque la verdad que cada vez que se propone, se dice algo, siempre hay muy buena voluntad por parte de todo el mundo y cada vez que mando un email para decir, oye, te animas, no hay nadie que diga que no, a menos que sean problemas de agenda. Entonces, nada, agradecerlo y, bueno, como sabéis, durará 2 horas, 5:30, 7:30, pues lo que tenemos programado. Marta ahora explicará cómo vamos a proceder y ya, bueno, os presento a Marta, a Marta Romero Ariza, que todo el mundo la conoce, será la moderadora. La idea es trabajar o abordar esta idea de transición, sobre todo desde el reto y la oportunidad que ha supuesto, y todos los ponentes que están hoy desde distintos puntos de España, de la península, distintas experiencias, distintas vivencias, pues han realizado esta transformación. Marta entre ellas, por ello nos apetecía mucho desde la asociación que fuera la moderadora de este evento y nada, ya le dejo a Marta en este caso la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo aprovecho para daros una calidad bienvenida a todas las personas que habéis conectado. Y de nuevo las gracias a Ápice y a Bea por la iniciativa. Y nada, deciros que esta mesa la hemos ensayado. Y la hemos hecho y deshecho varias veces. Lo primero que decidimos es que no iba a ser una suma de ponencias, que queríamos generar realmente un espacio de discusión y de debate. Y en la reunión preparatoria que tuvimos, que en principio nos habíamos propuesto pues plantear de 3 a 5 preguntas de discusión e ir abriendo rondas muy rápidas donde cada ponente de la mesa pudiera responder en forma de píldora, de perla. Esta es mi respuesta en esencia, sin rollo. Pero cuando empezamos a ensayar, eso era como un poco imposible, porque cada vez que alguien tomaba la palabra, había tanta riqueza de historia que decidimos darle otra vuelta. Entonces, esto no va a ser una suma de ponencias, tampoco va a ser unas ráfagas de preguntas-respuestas en un segundo, sino que decidimos que a lo mejor podía ser interesante tener una primera parte donde a cada ponente le diéramos 5 o 6 minutitos. Yo estoy aquí con la alarma puesta y el látigo por si alguien se pasa a pegar el toque. 5 o 6 minutitos para compartir su historia y luego ya empezar con la ronda de preguntas críticas, ¿vale? ¿Por qué empezar con las historias personales? Bueno, yo oí no hace mucho que los valores son muy inspiradores o las capacidades, ¿no? Pero cuando te hablan de valores en general o de competencia y capacidades en general, no tiene el mismo impacto ni la misma convicción
que cuando tú esos valores o esas trayectorias de vida las ves en forma de historia, ¿no? Porque una historia personal pues dota de contexto y de sentido algo que se ha vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues si os parece, voy a ir presentando a las personas que van a participar en esta mesa y las voy a invitar a que en 5 o 6 minutitos nos cuenten su historia. ¿Y qué historia es la que tienen que contar? Bueno, pues sabéis que esta mesa se titula Retos y oportunidades, la transición entre ciencia, investigación en ciencia y investigación en didáctica de la ciencia, y lo que nos interesa es saber cómo ellos han vivido y cómo ellas han vivido esta transición, ¿no? Realmente con esta mesa lo que pretendíamos era poner en valor la relevancia social y científica que tiene el área de didáctica de las ciencias experimentales, reflexionar sobre la conexión entre nuestra área y otras áreas de conocimiento y cómo se pueden transitar esas conexiones, identificar qué retos, qué sinergias, qué puntos de encuentro surgen y conocer también cómo nuestra Asociación Nacional, APICE, de alguna manera está apoyando y orientando esta transición, ¿vale? Entonces, sin más, si os parece, empiezo poniendo el cronómetro para el ponente que más trabajo le costó adaptarse al tiempo. Dígase José Manuel Pérez Martín de la Universidad Autónoma de Madrid. José Manuel, cuando tú quieras, danos ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco a todo el mundo y así voy más rápido. Muchas gracias por dejarme estar aquí y contar un poco de esta historia vital. Bueno, pues básicamente yo empecé, como muchos de nosotros, en una facultad de ciencias, investigando una vez que terminé la licenciatura, y una vez terminada la tesis a mí ya me empezaron a surgir inquietudes sobre la mejora de la enseñanza, en mi propio título, vamos a decir así. Pero siempre había contado con esa ventaja de que los estudiantes de ciencias pues quieren aprender ciencias, así que resulta muy sencillo hacérselo entender. Una vez que bueno, pues llegan los recortes, no sé si os acordáis de una crisis económica que hubo, y entonces empezaron a cerrarse puertas y uno pues tuvo que buscarse el pan porque tenía criaturas que alimentar. Entonces surgen oportunidades en algunos institutos científicos y demás, y también en facultades de educación de tipo privado. Entonces, a mí me surge la oportunidad de estar en varias opciones. Yo consigo una plaza en una universidad privada, en una facultad de educación, pero había tenido opciones de quedarme en algunos institutos científicos, el INIA o incluso la Rey Juan Carlos. Pero la realidad es que a mí, desde el momento en el que empiezo a trabajar con el colectivo de maestros y maestras, yo me quedo enamorado, porque me parece un colectivo interesantísimo donde de verdad desarrollar esas estrategias de enseñanza de las ciencias, donde de verdad casi nadie quiere aprender ciencias, casi todo el mundo le parece muy difícil, está muy lejos de su realidad o al menos de su creencia de necesidad, y entonces empiezo a trabajar con ellos en la privada. Me doy cuenta de que son maravillosos y surge una oportunidad de volver a la misma universidad donde yo estaba en ciencias, pero en este caso a la Facultad de Educación. Y no lo dudo, me incorporo y empiezo a trabajar. Entramos a la vez, Beatriz Bravo y yo, nos entendimos perfectamente desde el principio. Yo diría que nos complementamos muy bien, porque en el reparto docente directamente ella quería una cosa que a mí me daba igual y yo prefería la otra, entonces estábamos todos contentísimos y entonces fue muy sencillo empezar a trabajar. En esta misma línea lo que os comentaba el otro día, la realidad es que a mí me surge una plaza para trabajar en toxicología celular, que era mi ámbito inicial, al lado de mi casa, en la Universidad Rey Juan Carlos, y en lugar de 20 minutos de desplazamiento que tenía la Rey Juan Carlos, pues prefería venirme 1 hora en coche comiendo un atajo de 50 kilómetros para poder seguir trabajando con mis maestros y maestras. Así que yo desde el momento en el que me incorporé aquí, aunque me llamaron para esa plaza, yo dije que no, 5 minutos tardé en decirle que no al secretario de la plaza y bueno, pues aquí estoy feliz y contento de haber elegido muy bien, porque yo creo que estoy rodeado de gente mágica, como son los maestros, como son muchos de mis compañeros y bueno, pues la oportunidad de haberos conocido a todos vosotros. Algunos os estoy empezando a conocer ahora, pero ver todas estas caritas aquí en chiquitito,
pues me hace sentir parte de una cosa muy grande. Así que yo estoy muy satisfecho con este cambio de vida y que me incorpora al mundo de la didáctica y de las ciencias experimentales. Soy titular de universidad desde hace un par de años, o sea que ya me siento muy integrado en vuestro colectivo, que es el mío ya, y agradeceros a todos esas facilidades que siempre dais para que nos sintamos acogidos. Así que muchas gracias. No sé cómo voy de tiempo, pero si quieres que cuente más, yo cuento más. 4 minutitos ha gastado José Manuel. Me guardo eso, me guardo. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora me gustaría invitar a salir a escena a María Jesús Fuentes Silveira de la Universidad de Coruña. Vale. No sé si me oís bien. ¿Me oís bien? Vale, pues desde Coruña, bueno, desde Galicia, buenas tardes a todos, a todas. Dar las gracias a Ápice, a Beatriz y a Marta también por la organización. Y bueno, yo no soy una transferencia tan clara, pero bueno, soy un perfil también un poco diferente. Entonces yo soy, bueno, licenciada en biología y desde que acabé la carrera, pues yo quería ser docente, o sea, ser profe de secundaria. Y quería profesionalizarme. Y entonces la profesionalización es muy complicada cuando eres un biólogo y quieres ser profesor de secundaria. Y es en 1998 cuando me encuentro con Ápice, con el congreso de Ápice que se celebraba en Coruña. Entonces ahí fue fundamental. Ahí, bueno, ya conocía a Susana y a Marta y a Cristina, Susana García Barros y Cristina Martínez Losada, que es del máster, bueno, del CAP antiguo. Y entonces eso fue importante porque ahí vi que había gente o personas que investigaban algo que, bueno, que podía ser interesante, que era la mejora de la ciencia. Bueno, pues entonces eso fue en el 98, pero en el 2001 aprobé las OPOS y entonces me fui al norte de Lugo porque los profes pues nos exilian un poco. Y ahí decidí pues estar en el aula porque yo lo que quería era hacer una tesis, pues de carácter más propositivo, de proyección práctica. Y no es hasta el 2015 que pues defiendo la tesis y antes, en el 2013, tengo la oportunidad de irme al área metropolitana de Coruña, que es donde estoy ahora, en el Instituto en Sada, aquí, y también pues una plaza de profesora asociada. Y entonces ahí pues hay como la dualidad, ¿no? Pues la investigación y la práctica docente, que creo que para mí es fundamental y que ha sido muy enriquecedor. ¿Cumplimos o no? ¡Qué barbaridad! Pero si te faltan 3... Te faltan... Bueno, pero después hablamos. María Jesús, qué bien os estáis portando todo. Bueno, claro, pues, para ser así despacito, si no es mucha información a estas horas. Fenomenal. Bueno, pues si os dais cuenta y lo vais a apreciar un poquito más conforme avancemos, hemos escogido a 4 personas que vienen de bagajes diferentes y además están ubicadas, queríamos también, como ha dicho Beatriz, tener un poquito de representación geográfica. Entonces, bueno, pues veis que María Jesús está en el norte, José Manuel justito en el centro y si bajamos un poquito, pues nos paramos en Murcia y le damos la bienvenida a Luisa López Panet. Pues nada, cuando quieras, Luisa. Bueno, muchísimas gracias. Me siento súper privilegiada por poder estar aquí hablando con vosotros. Me hace mucha ilusión que me llamaseis para participar y contar mi experiencia. Yo le he dicho a mis compañeros que aquí tiene que participar todo el mundo porque, bueno, somos 4 personas, como dice Marta, con diferentes perfiles, pero aquí en Didáctica de las Ciencias Experimentales, ya por lo que vamos a ir comentando, pues tenemos una gran variedad aparte de nosotros. Bueno, venimos de muchos ámbitos distintos, ¿no? Entonces, voy a contar un poquito mi caso. Bueno, primero agradecer a Bea con esa confianza que, bueno, hemos sido compañeras, entonces pues le agradezco muchísimo que haya contado conmigo, a Marta Romero también por haber contado conmigo y a toda la Asociación Ápice que siempre nos está apoyando para todo. Entonces, lo primero, muchísimas gracias. Y bueno, empiezo un poco contando, voy a resumir mucho, ¿no? Porque mi interés por la docencia pues siempre lo he tenido, ¿no? Desde que era pequeña, ayudando a mis compañeros, pues siempre lo que he podido, pero ya un poco más profesionalizante, diríamos, pues ha sido cuando ya he empezado durante mi carrera, ¿no? Durante la tesis en química tuve la venia docente y ya pude empezar a dar clases, ¿no? Y entonces,
Por un lado, a mí me encantaba la química desde siempre. Perdona, Rosa. Mira, te has regalado José Manuel 1 minuto y medio y María Jesús casi 3. Entonces, respira hondo y ve despacito. No hay que correr, ¿vale? Te veo atropellada, así que tú tranquila, disfruta. Claro, porque la otra vez me faltó tanto tiempo. Adelante. Vale, muy bien. Pues empecé, como decía, dando mis primeras clases, bueno, clases particulares durante la carrera, pero ya profesionalizante, como decía, con una venia docendi, pues dando, ¿no?, mi beca, que me consiguieron una beca, pues para dar clases en la Facultad de Química y en la Facultad de Biología, ¿no? Entonces, pues, bueno, para mí la química es apasionante y enseñarla y que la gente la entienda, pues yo disfruto muchísimo así, ¿no? Entonces, incluso a compañeros de mi carrera que tenían dificultades, pues, bueno, pues para mí eso era fundamental. Entonces, a partir de ahí, pues yo seguí con mi tesis, cuando podía dando clases. También tuve la suerte de que en mi facultad se destinaba mucha importancia a la transferencia y a la divulgación. Venían muchas veces estudiantes de los institutos de bachillerato para que promocionásemos la química y, pues eso, que viera todo el mundo lo importante y lo bonita que es la química. Entonces, teníamos muchísimas oportunidades para enseñarla, transferir el conocimiento a estudiantes que venían a nuestra propia facultad de química y cuando queríamos podíamos también ir a semanas de la ciencia, a centros educativos. Entonces, siempre desde que estaba haciendo la tesis, pues he podido tener esas oportunidades, ¿no?, esa experiencia. Entonces, yo quería dedicarme a algo que fuese científico, pero también a la docencia. Pero en ese momento yo, pues, empecé con mi tesis. Terminé la carrera, me dieron la beca, empecé con mi tesis y también descubrí que me encantaba la investigación. Entonces, pues, claro, cosas que probaba, cosas que quería seguir haciendo. Pues tenía muchos frentes abiertos. Eso es bueno porque sabes que luego al final va a acabar donde estés, pues va a acabar bien. Entonces, bien, yo decía, venga, disfruto con la investigación, disfruto con la química. Bueno, de momento terminé mi tesis en química inorgánica y se acabó el contrato. Entonces me pasó un poco como José Manuel, pues ahora teníamos que dedicarnos a trabajar en algo. Y bueno, pues impartí clases en algunos centros educativos y ya a continuación tuve la oportunidad de concursar a una plaza de un profesor sustituto que estaba de baja en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Murcia. Y ahí fue mi primer inicio en lo que es ya el ámbito de la docencia de didáctica de las ciencias experimentales, muy diferente, como luego comentaremos, a lo que es enseñar una materia de tipo científico. Y además tuve la oportunidad de presentarme a la oposición y prepararla junto con el profesor Antonio de Pro, que estaba en el departamento, que claro, era quien mejor me podía ayudar a planificar la programación, la unidad didáctica de física y química, y conté pues con ese apoyo. También continué con congresos de investigación en química, pero el último precisamente al que asistí era la Bienal de Valencia, en el que también había ponencias de didáctica de la ciencia. Entonces, pues digo, pues bueno, si ya me está gustando estar en el departamento de didáctica haciendo clases, voy a ver qué tal la investigación también en el área de didáctica de la ciencia. Y me impresionó muchísimo que me gustase tanto, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a otro tipo de investigación. Y volví a contactar con Nono y le dije, no, yo quiero seguir investigando y venga, vamos a preparar una comunicación, un congreso, vamos a intentar seguir por aquí. Y fuimos pues a Santiago. Y en Santiago de Compostela presenté una comunicación y entonces conocí a mi fan número 1, que fue Ruth, que ahí ya dije, bueno, estoy en el buen camino, o sea, de verdad, conociendo a la gente que te va ayudando, que de ápice para lo que necesites, te valoran, pues bueno, eso me empujó a continuar. Y a partir de ahí, pues continuaría mi trayectoria, que ya me ha dado un poco el toque Marta, porque llevo bastante tiempo, y mi trayectoria continúa a partir de ahí hasta que ahora estoy en el departamento ejerciendo de directora junto a unos compañeros también maravillosos y feliz de estar aquí con ellos. Entonces, bueno, pues eso es un poco resumido lo que quería contaros ahora.
Muchas gracias, Luisa, por reaccionar y adaptarte al tiempo. Y seguimos bajando hacia el sur con un gran fichaje de Burgos, que la hemos convencido, engañado para venirse al sur. Entonces ahora cedo la palabra a María Martín Peciña, que actualmente es profe de la Universidad de Jaén. Cuando quieras, María. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me oye bien? Perfecto. Muchas gracias a Marta y a Bea por organizar la iniciativa y a Ápice también por apoyarla y por estar siempre ahí. Mira, yo no me he preparado nada. También agradezco a Marta que haya cambiado el formato de la mesa redonda, porque nos ha liberado muchísimo de preparativos. Bueno, cuando quieras me paras, Marta. Mi transición a la didáctica de las ciencias experimentales creo que comienza desde secundaria, fíjate lo que te digo, porque yo cuando estaba estudiando en el instituto a mí me encantaba la ciencia, ¿no? Siempre me ha gustado muchísimo, sobre todo la biología evolutiva. Desde que empecé a estudiar era algo que tenía yo en mi cabeza y que quería estudiar biología evolutiva, biología evolutiva, biología evolutiva. Pero después, en un futuro, cuando hago retrospectiva, digo, jolín, si yo cuando iba a clase lo que hacía era fijarme en el profesor y en la profesora, si a mí lo que me gustaba era ir y pensar, ¿y esta persona cómo se habrá preparado la clase? ¿Y qué habrá tenido en cuenta para que estemos aquí nosotros aprendiendo? Me apasionaba, era como una terapia para mí ir a clase. Y bueno, luego ya seguí estudiando biología por el tema de que me gustaba la biología evolutiva y también yo creo un poco víctima del desprestigio que tienen a veces las humanidades, las sociales, ¿no? Si eres una persona que se te dan bien las ciencias, pues tienes que estudiar ciencias. Y un poquito motivada por eso y animada por el entorno, por los profesores, pues yo estudié biología, lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y después me bajé a Granada, estudié biología en Salamanca, me bajé a Granada a estudiar el máster y la tesis doctoral. Y bueno, en el máster y en la tesis ya empezaba yo, sobre todo en la tesis, a descubrir que a mí lo que me gustaba era dar clase, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de estar allí con los alumnos, para mí eso era súper motivador y además es que no me pesaba nada. Yo veía en el departamento que a la gente no le gustaba dar clase. Decía, bueno, ahora me toca dar clase, pues vaya, ya me quito de mi investigación. Y yo salía de clase y decía, si es que yo quiero seguir aprendiendo sobre cómo mejorar cómo imparto clase, ¿no? Y además, en ese momento, en el departamento de genética de la UGR, había una persona que se llamaba Esther Viseras, que ella se dedicaba mucho al tema de educación. Mira, Francisco González la conoce. Y bueno, ella me apunté a muchos cursos de formación como docente, ¿no? De formación inicial de docentes, y nos grabábamos en vídeo, comentábamos un poquito cómo mejorar. Y a mí eso me motivó muchísimo y además me llevó a descubrir el tema de la investigación en didáctica de las ciencias experimentales, algo que me apasionó muchísimo. Entonces yo ya cuando acabé la tesis, estaba en el último año, aproveché para hacer el máster en profesorado, ¿no? Y allí también tuve la oportunidad de estar en contacto con Susana Rams, pedí una beca de iniciación a la investigación con ella y además yo ya decía, mira, es que a mí es todo lo que me gusta, ¿no? Y vi que había salido en la UJA una convocatoria de personal de apoyo a proyectos de investigación y tú podías seleccionar, bueno, pues el tipo de proyecto en el que querías participar. Había proyectos que tenían mucha relación con la temática que yo había tratado en la tesis, pero luego había uno que lideraba Marta, que era el proyecto MOS, ¿no? Que era Escuelas Abiertas y Aprendizaje de las Ciencias a través de la Sostenibilidad, y dije, mira, yo ya me voy a animar porque esta transición ya está durando demasiado. Y ya lo escogí como primera prioridad y me cogieron y ahí ya me metí de lleno al tema de la didáctica de las ciencias experimentales. Y ahí llegué. ¿Pero por qué me quedé? Pues porque encontré un grupo que realmente me apoyó muchísimo y que realmente son muy generosos conmigo y bueno, con la gente que entra nueva en el área. Y es que yo creo que esa es la manera de formar y cohesionar y que el área siga creciendo. Y yo estoy muy agradecida a Marta, a Antonio y a Ana por apoyarme desde el primer momento. Así que nada, ha sido una transición muy motivacional, como habéis podido ver. Muchísimas gracias. Bueno, pues están sobrados 50 segundillos. Muy ajustado al tiempo, así que daros las gracias. Como veis, de todos los ponentes,
de los 4 ponentes, de las 4 personas que participan en la mesa, si yo me incluyo, seríamos 5 de 4 hemos tenido una primera formación investigadora en ciencias, una tesis doctoral en algún ámbito de las ciencias, excepto María Jesús, que ya sí hizo su tesis en didáctica de las ciencias. Pero es verdad que en cualquier caso, vengas de donde vengas, supone una transición, bien sea del centro educativo, que tenemos muchas personas en el área que se empezaron a incorporar como profesorado asociado y luego hizo la apuesta de dedicación absoluta al área, y, bueno, de distintos ámbitos de la ciencia. Entonces, ahora me gustaría que cada una de las personas que participáis en la mesa me dijerais, seleccionarais cuál es el principal reto que os encontrasteis en esa etapa de transición. Y teniendo en cuenta ese reto y cómo lo habéis vivido, ¿qué le recomendaríais a cualquier persona que se plantee esta transición? Entonces, bueno, pues abro el espacio y quienes queráis levantáis la mano y os damos la palabra. María, adelante. Venga, mismamente. Bueno, a mí es que los cambios y las transiciones me estimulan bastante. Entonces, bueno, retos encuentro cada día porque al llegar a este área yo realmente fui consciente de que es un área consolidada. Es decir, que hay mucho por aprender y te tienes que empapar de todo el corpus de fundamento teórico que existe, ¿no? Entonces yo, realmente eso para mí fue un reto y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la transición, ¿no? Que no es que estemos haciendo algo que, bueno, que es fácil, que se hace, que no se hace nada, no, se hacen muchas cosas en didáctica de las ciencias experimentales y hay que ponerse las pilas y empaparse de todo eso. A mí eso es un reto que tengo cada día, la verdad, y que me apasiona el reto porque, bueno, como me gusta tanto la investigación, pues ahí seguimos todos los días en eso. Bueno, pues en esa línea de retos yo efectivamente estoy de acuerdo con María que ese es un reto muy grande y que lleva mucho tiempo, porque cuando llegas no sabes dónde están los límites reales de lo que... O sea, el desconocimiento es tal que conoces un poquito de lo que tienes que aprender y puedes seguir avanzando, pero tienes que hacerlo. Y una de las dificultades que yo creo que se conecta también con ese otro reto que yo creo que también es importante porque el área está constituida y existe desde hace mucho tiempo. Pero hay departamentos donde esa transición de, vamos a decirlo así, de estructura de escuela universitaria a facultad no se ha dado a la misma velocidad en todas las universidades. Entonces, ha habido algunas que sí que han dado ese paso, evidentemente, cuando se produce el cambio de Bolonia y se constituyen como facultades y departamentos, pero la estructura de plantilla también en nuestras facultades es muy deficitaria en comparación con otras. O sea, aquí hemos tenido muchísima plantilla que venía de ser no doctor y que han hecho un trabajo excelente en su época como titulares de escuela universitaria o catedráticos de escuela universitaria y que cuando pasan a la facultad, pues ellos siguen trabajando en esa línea, pero se comienza a demandar a las facultades de educación otras cosas que no tenían estructura para ser. Y era, por ejemplo, generar departamentos donde hubiera una investigación potente y hay facultades que ese paso sí lo pudieron dar y otros que se quedaron un poco atrapados en su propia constitución. Entonces, creo que ese reto también nos ha lastrado cuando llegas a un departamento y no tienes una estructura investigadora que te ayude pues eso, a anclarte a algo para que ese primer impulso lo puedas dar acompañado. Creo que eso es clave y depende muchísimo de cómo han evolucionado las plantillas en las facultades y esa evolución de los departamentos. Insisto que hay algunos que incluso su 80-90% eran profesorado asociado que evidentemente no tienen ninguna tarea investigadora, más allá de sus intereses y voluntades, pero que eso implica que cuando entraba personal que podía querer hacer esta transición no tenía cerca gente que pudiera ayudar. Y creo que esa es una clave también que creo que últimamente se está superando, esto ya no es una situación clara, pero cuando yo llegué, por ejemplo, al departamento
específicas aquí en la Autónoma, sí teníamos esa sensación porque la estructura no era de un nivel investigador que nos pudiera ayudar. Entonces, sí creo que es un reto que tuvimos que afrontar y, bueno, pues vamos estructurando nuestro grupo de investigación. Es verdad, han pasado 10 años, pero se tiene que arrancar en algunas ocasiones prácticamente de cero y eso impide unas transiciones más rápidas o más productivas. Creo que eso sí es una clave importante. Muchísimas gracias, José Manuel. Ha levantado también la mano Luisa. Luisa, adelante. Muy bien, gracias. Bueno, hay varios retos, ¿no? Para mí, el primero fue, como he dicho antes, me encantaba la química y enseñar química, pero el reto más importante es que nosotros no tenemos que enseñar química, que solo con saber el contenido científico no es suficiente para saber de didáctica de las ciencias experimentales. El primer reto para mí fue ser consciente de eso y he tardado realmente en aprender y todavía aprendo, ¿no? Pero he tardado mucho. Entonces, que compañeros míos me dijeran, sí, pero eso no lo hagas. O sea, quiero decir, esa idea está bien, pero eso mejora otra cosa. Y yo decía, pero si yo quiero hacer esto es maravilloso. Y al principio, no encontrar un poco el sentido y ahora reconocer que todos esos sabios consejos que me daban, pues tenían todo su sentido porque venía de otro ámbito. Entonces, adaptar ese pensamiento, ¿no? De lo que yo hacía en la divulgación y la transferencia, que no es lo mismo que lo que hacemos en el departamento y en nuestra área, pues eso a mí me costó mucho trabajo. Y en mi salto se queda en mi introducción, me he saltado mi paso por la Universidad de Granada, que ahí también tuve que afrontar otro gran reto, al que agradezco muchísimo a Bea que estuviera ahí apoyando, porque fue realmente quien me acompañó desde el inicio, ya siendo docente de un departamento, a programar asignaturas, porque teníamos que diseñar actividades y yo no tenía, o sea, acababa de comenzar, no tenía suficiente formación en el área para hacer eso. Y gracias a Bea, que estuvimos en un despachito, las 4 que estuvimos ahí conjuntamente diseñando las actividades, pues enriqueciéndonos, ¿no? de las propuestas de uno y otro. Entonces, eso fue otro reto, diseñar actividades que no tenían que ser científicas, que tenían que ser de didáctica de ciencias experimentales, pero sí todavía tener suficiente experiencia, ¿no? Entonces, creo que esa adaptación es importante y hay que reconocer que lleva tiempo, ¿no? Y que, bueno, si no nos puede llevar un año, no podemos llegar aprendidos. Pues si hemos estado tanto tiempo formándonos científicamente, pues ahora lo mismo formándonos didácticamente. Y así lo hacemos con compañía, lo hacemos mejor. Bueno, a ver, Jesús. vamos a ver, como reto personal, creo que a todos nos pasará, o nos pasó, que es que el día tuviese 28, 32 horas, ¿no? O sea, eso era una de las grandes dificultades que uno tiene cuando está haciendo la tesis, bueno, en mi caso, haciendo la tesis o reconvirtiéndose en vuestro caso, haciendo la tesis, trabajando en un instituto, dando clases en la universidad como asociada. Entonces eso, bueno, pues tiene como reto personal, en mi caso, ahora mismo escribir trabajos académicos más profundos, porque claro, entre las clases de un sitio y de otro, pues se come el tiempo, no hay tiempo, ¿no? Y después, como un reto más, bueno, institucional, en mi caso, y a veces yo creo que también en el área falta, pues un apoyo institucional. Es decir, es verdad que hay pocos casos de profesores asociados que son profesores de instituto, pero hay muy poco apoyo institucional, tanto desde la universidad como desde el instituto. Es decir, hay poca comprensión. Se cree que la didáctica de ciencias experimentales es una cosa fácil. No, o sea, es algo como que de educación sabemos todo, pues no. Pues de didáctica de ciencias experimentales es un campo científico, no es una ciencia dura, o sea, no es genética molecular, pero es una ciencia que tiene sus metodologías, su cuerpo teórico propio y sus criterios de validación, y eso, dar valor a eso, creo que es que el área en sí y nosotros tenemos que darle valor, y por eso el intrusismo desde fuera. Yo cuando veo que en nuestra área viene gente de fuera que da pues esos contenidos científicos de química o de biología como si la didáctica no sirviera de nada, creo que eso nos hace daño. Es decir,
y para mí eso es es un mal para nuestra área, porque creo que nosotros, y en mi instituto nos pasa igual, a veces ser doctora en didáctica de las ciencias, pues parece que es distinto que física nuclear, o por lo mismo, o sea, química orgánica o biología molecular, o parece que es diferente y en sí mismo tiene un cuerpo y a mí me ha ayudado muchísimo. Una cosa es mi conocimiento biológico, que soy bióloga, pero a mí la didáctica de las ciencias me dio un cuerpo teórico, tanto para la práctica docente como para la investigación. Y sin ese no podría trabajar, o sea, no podría investigar, ni en mi caso, bueno, pues lo aplico a la práctica docente porque hay sinergia, pero bueno, yo creo que dar valor a nuestra área es importante, es un reto que debemos de hacer. Bueno, en mi caso. Muchísimas gracias, María Jesús. Muy interesante porque, fijaros, en la perspectiva que nos trae María Jesús también introduce una visión complementaria. Ella también ha hablado de barreras específicas que se encuentran algunos docentes, algunas personas cuando se incorporan como profesorado asociado. Sinceramente, yo admiro muchísimo a las personas que invierten toda su mañana en una docencia intensiva en el instituto y luego imparte la docencia en la universidad, ¿no? Y muchas veces esa falta de apoyo sistémico que hay, tanto por parte de los centros educativos de sensibilidad como por parte de las universidades. Y bueno, yo creo que entre las 4 personas habéis puesto sobre la mesa puntos fundamentales. El tema de que realmente la transición supone abandonar la investigación en un área de conocimiento y formarse en un área nueva, que tiene sus peculiaridades. Cómo a veces desde fuera, por desconocimiento, hay un desprestigio de la didáctica de las ciencias experimentales. Cómo influye significativamente el equipo al que nos encontramos. La importancia de trabajar y colaborar con otras personas, como ha dicho Luisa, ¿no? Y también hasta qué punto marca la diferencia llegar a un sitio donde tienes personas de referencia que te ayudan a hacer esa transición o cuando te encuentras solo y encima incomprendido y encima desprestigiado socialmente o con poco apoyo institucional, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por todas las aportaciones. Seguro que las personas asistentes ya están tomando nota de posibles preguntas ahora dentro de un poquito cuando se abra la ronda abierta al público. Pero antes de ello me gustaría plantearos otra pregunta. Me gustaría que compartierais con la mesa y con las personas asistentes hasta qué punto consideráis que esta transición os ha aportado a vosotros como personas y como profesionales y de qué forma esa trayectoria previa que traíais, o bien en investigación en ciencia o bien como docente en otro nivel educativo, realmente aporta valor al área. Pues nada, abro otra vez la sala y quien se anime, toma la palabra. Luisa, adelante. No te oímos, Luisa. Perdón. Como en mi caso yo recuerdo, ¿no? Empezaba ya con una investigación en una tesis doctoral, entonces yo el bagaje o lo que he aprovechado de ahí, ¿no? Para lo que estoy trabajando ahora es más relacionado con el ámbito universitario y con la investigación. Yo ya realizando la tesis realizaba cursos sobre cómo usar gestores bibliográficos, cómo publicar. Entonces, para mí, esa parte me ha sido de mucha utilidad para realizar mis investigaciones en el área. El tema no era el mismo, obviamente investigar en ciencias es distinto, tienes que hacer pues, otro tipo de actividades, ¿no? Más de laboratorio, en ciencias sociales más son personas, otro tipo de muestra, por así decirlo. Entonces, estrategias de investigación me han servido y la gestión universitaria para lo que estoy ahora también desarrollando en el departamento como directora de departamento, con mis compañeros. Entonces, lo que a mí me ha aportado es mi experiencia relacionada con el ámbito universitario. Y luego, las actividades de transferencia, las actividades de divulgación
pero lo que es la investigación y las formas de investigar son totalmente diferentes. De ahí que tuviera que realizar una segunda tesis doctoral cuando tú eres consciente de que las formas de investigar son distintas, aunque te pueda servir en parte, pero no es lo mismo investigar en ciencias experimentales que investigar en ciencias sociales. Y de ahí otra vez recurría al paso por la Universidad de Granada, que fue súper productiva. Agradezco también a Paco que está aquí su acogimiento, donde conocí a Javier Perales y me inicié en otra investigación junto con Ruth, que ya decía que era fan cuando la conocí, y dije, yo tengo que seguir aprendiendo a investigar, pero no de la manera que estaba investigando hasta ahora, porque es distinta. Entonces me sirvió un poco la manera de gestionar en el ámbito de la universidad, un poco la docencia, pero descubrí carencias que me han facilitado ahora pues, darle impulso a lo que es la investigación en ciencias sociales, que es diferente. Muy bien, muchas gracias, Luisa. ¿Quién quiere aportar más cosas en esta línea? Yo un poquito también seguir con lo que comentaba Luisa, ¿no? Que mi formación previa en investigación, pues sí que he detectado pilares comunes, ¿no? En cuanto a lo que significa investigar, a tener una pregunta de investigación, al rigor, a reproducir resultados, a colaborar, a la necesidad de construir ciencia colectivamente, que yo creo que también se hace en didáctica de las ciencias experimentales y en cualquier disciplina. Y además, bueno, yo creo que el contenido científico, ¿no? Mi formación como en propio contenido también me ha ayudado a realmente pues, pensar o ser consciente de que a veces pues, no es tan fácil aprender ciencias, ¿no? Que igual yo estaba trabajando con mis compañeros y había personas que lo entendían, personas que no lo entendían, y por qué eso pasaba, y por qué algunas clases eran difíciles y otras clases no eran difíciles. Igual el profesor tenía algo que ver, ¿no? La manera en la que impartía las clases, porque, bueno, yo creo que eso también me lo ha dado mi formación en ciencia. Y un reto que se me ha olvidado comentar antes y que yo creo que es muy importante, además para el área. Creo que tendríamos que tener más influencia en los grados de biología, de física, de química, de ciencias, porque yo realmente creo que si hubiera conocido antes el área, antes me hubiera transitado, porque es que realmente, ya os digo que fue muy motivacional mi paso al área y es que no me animé porque realmente es que no lo conocía. Es que no tenemos ninguna asignatura optativa de educación científica. Y hay grados en los que sí que existen, ¿no? En grados en ciencias ambientales existe. Es verdad que esto es un tema de configuración de los grados a partir de Bolonia y que es complejo cambiarlo, pero creo que tenemos que tener el ojo ahí avizor a si hay alguna oportunidad, posibilidades de hincar ahí un poco el diente, pues creo que es importante, porque como yo creo que hay muchas personas. Creo que no soy la única, estoy convencida. Y bueno, lo que comentaba Luisa también me ha servido para detectar mis carencias y animarme a estudiar otra tesis doctoral. O sea, que yo también voy a por la segunda, Luisa. Muchísimas gracias. José Manuel, adelante. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que lo que están comentando las compañeras es muy importante. Respecto al reto, meto esto como comentario respecto al reto de influir en los grados de ciencias. Creo que es muy importante. Creo que se cerró esa oportunidad con los planes de estudio que últimamente no tienen esa posibilidad de tener optatividad fuera de su propio título y entonces cuesta muchísimo, pero seguro que si echáramos redes por ahí aparecería algún pescado de estos así valiosos que acabaría directamente haciendo las tesis en didáctica de las ciencias. Dicho esto, es que creo que también hay un concepto que es engañoso. Voy a responder brevemente a la pregunta que planteaba Marta, y es que ¿qué puedo aportar yo al área? Es que me da la sensación de que aporto cosas que otros podrían aportar y por lo tanto tampoco es que yo sea alguien así excelentísimo, pero sobre todo hay una cosa que yo creo que sí que más allá de los contenidos que yo puedo dominar, el conocimiento que puedo tener respecto de distintos ámbitos de la biología, yo creo que la clave de lo que de verdad puedes aportar, creo que debe ser la humildad de entender que el área no es el contenido. Y esto es una cosa que ya habéis comentado todos los compañeros de la mesa, es que al final parece que porque tengo un título en ciencias ya puedo hacer cualquier cosa. No. O sea,
hay gente que no tiene un título en ciencias y puede hacer incluso más que yo en este área. Entonces, hay que ver exactamente dónde el punto de humildad te permite seguir aprendiendo y llegar a un área como esta con la actitud de yo ya me lo sé todo. Pues, lógicamente, es una falta de respeto a los compañeros que están aquí trabajando desde hace mucho tiempo y a los que tienen que venir formados de otra manera. Esto también es otra visión que también está costando que esta situación cambie. Así que yo creo que hay que hacer que cambie la visión de que alguien que viene de ciencias y se reconvierte a didáctica de las ciencias experimentales no está dando un paso atrás en su carrera. Yo cuando dejo la biología celular, la dejo conscientemente de que a mí lo que me interesa es aprender cómo la gente aprende y tiene mejor rendimiento en función de unas características que yo, como profesor de ciencias, me encontraba pues sin herramientas para analizarlas. Sí es cierto que todos tenían voluntad de aprender, aunque solamente fuera por conseguir el título. Porque claro, cuando te encuentras un colectivo de gente que dice, bueno, esto es una asignatura, esto son 6 créditos, lo mío, yo no entiendo nada, yo soy de letras, ¿no? Entonces, cambiar ese chip me generó la sensación de reto y, por lo tanto, de decir, ostras, aquí hay muchas cosas que aprender y yo, por mucho que sepa o que crea que sepa de otros contenidos, con esto no me da. Y tengo que ponerme a buscar ese corpus científico que ya existía y que yo desconocía, y tengo que ponerme a aprender herramientas metodológicas de investigación que tengo que ir aprendiendo. Claro, pues ese tipo de actitud creo que es también parte de lo que yo puedo aportar a aquellos que vienen detrás. Porque, quiero decir, los que ya están delante, pues difícil va a ser que yo les pueda aportar algo, pero a los que vienen por detrás es humildad. Estamos en un área, si venimos de ciencias, que tenemos que aprender muchas más cosas de las que traemos. Y si se han formado en el área, lógicamente, pues ayudarles a ampliar su visión respecto de las ciencias. Con lo cual, yo creo que esa búsqueda del equilibrio es a priori lo que yo ahora mismo tengo en mi cabeza como capacidad de aportar a mis compañeros y compañeras que estén en el área o que vayan a venir en el futuro. Así que yo me quedaría ahí, pero sobre todo eso, no es una segunda opción. Esto para algunos puede haber sido una segunda opción, para otros ha sido una decisión consciente y no es un paso atrás en la carrera de nadie. Es un giro donde tú decides qué es lo que quieres hacer y, por lo tanto, que no se vea como que alguien pierde un tren y decide venirse aquí. No, al menos no ha sido mi caso. Es consciente la voluntad de cambio y eso implica un esfuerzo. Y creo que eso es una idea que tenemos que trasladar también para que no se vea como que aquí acabamos los que no podemos hacer otra cosa, que no queremos hacer otra cosa. Entonces, esto que también quede claro. Muchas gracias, José Manuel. Tiene la mano levantada María Jesús y Paco González también ha levantado la mano. María Jesús, cuando tú quieras. Bueno, entonces voy a ser breve, así el público puede hablar un poquito. En mi caso, bueno, la transferencia, yo quiero decir como profe de secundaria, es verdad que el conocimiento científico es importante, pero la didáctica de ciencias experimentales, eso me dio ese marco para poder transferir a mi práctica docente, por lo menos al principio, porque el profe de secundaria tenemos poco visión, está solo en el aula, de analizar. Y lo que hace la facultad o la investigación es análisis todo el tiempo. Entonces, una de las cosas mejores para mí desde la didáctica de las ciencias es el análisis de tu gestión, de tu aula, de cómo estructuras tus clases, tus prácticas. Entonces, eso para mí fue una transferencia de conocimiento desde la universidad a la práctica docente grandísima, porque el profe está solo en el aula y es muy difícil que se analice. Y después, claro, yo ya llevo 20 años, eso fue en los primeros 10 años, 15 años, hice la tesis. Ahora la transferencia es al revés, o sea, yo veo que hay más transferencia desde el instituto a la universidad. ¿Y dónde la hay? Pues hablando con mis compañeros, yo creo que es fundamental en el trabajo, en el equipo, trabajar en equipo. Desde distintas, es decir, yo tengo a Juan y tengo a Yolanda y entonces Juan es psicopedagogo, pero es que su visión es muy importante. Yolanda es de química, bueno, los dos son doctores en didáctica de las ciencias, pero esa visión que ellos tienen y el trabajar en equipo yo creo que es fundamental para el área. Hace un día vinieron un grupo de investigación que trabajaba artrosis y vinieron a dar una conferencia aquí al instituto, aquí a segundo de vaca, biología, y les pregunté en el equipo qué formación tenían. Y había nanotecnólogos, había ingenieros, biólogos, químicos, veterinarios, es decir,
que yo creo que en nuestra área, si estamos formados en didáctica de ciencias experimentales, el tener maestros, el tener psicopedagogos, biólogos, químicos, físicos, geólogos, pero creo que trabajar en equipo es la clave para mí, porque creo que esa transferencia, en mi caso, desde el instituto a la universidad y viceversa, creo que es lo que enriquece al grupo. Y ellos desde la universidad a mí me enriquecen porque están allí con su cuerpo teórico y yo digo, sí, vale. O sea, creo que eso es lo ideal. Bueno, en mi caso a mí creo que está muy bien trabajar así. Muchísimas gracias, María Jesús. Mira, han empezado a levantarse manos en el público, como en el caso de Paco. Paco, mira, si te parece, como la mesa redonda nos queda todavía un poquito más de una hora, si te parece, vamos a seguir un poquito con la organización que teníamos prevista, que es para garantizarnos un poco que hagamos el barrido de las cuestiones discutidas fundamentales que queríamos traer aquí, ¿vale? Y una vez que los ponentes responden de manera breve a todos esos puntos que no queríamos que se nos quedaran sin discutir, pues abrimos al público. Pero vamos a tener más de media hora para que todas las personas del público podáis intervenir. ¿Te parece? Estupendo. Bueno, lo que sí me gusta es, pues como he hecho en la primera pregunta, ¿no? Aprovechar y hacer como una pequeña síntesis de todo lo que habéis aportado, ¿no? En relación con esta pregunta. ¿Qué me ha aportado a mí en ingresar en el área y qué he aportado yo al ingresar desde otra área, ¿no? Pues fijaros, han comentado que el hecho de tener una profesionalización previa en un área de ciencias, pues evidentemente te aporta un conocimiento disciplinar profundo y también una toma de conciencia de las dificultades de aprendizaje que conllevan ese conocimiento. Se ha puesto de manifiesto que de cara a esto, cómo hasta qué punto faltan oportunidades de transición porque realmente falta una divulgación específica de nuestra área. ¿De qué hacemos investigando desde la didáctica de la ciencia y de la importancia de la investigación especializada en didáctica de la ciencia? Y por eso sería interesante plantear no solo la necesidad de reforzar la divulgación, no en ciencia, sino en didáctica de las ciencias también, sino intentar que hubiera presencia de asignaturas específicas de educación en las titulaciones de ciencia. Se ha puesto de manifiesto también, bueno, pues que cuando uno transiciona a un nuevo área, pues, y realmente toma conciencia de que es un área que ya tiene un recorrido y un rigor y una especialización, pues partir de esa humildad y tomar conciencia de que ser un buen docente de ciencia, para eso no es suficiente con dominar el contenido, sino que es necesario una comprensión profunda de los obstáculos epistemológicos específicos de cada contenido didáctico y de qué estrategias realmente nos ayudan a superar esos obstáculos, ¿no? Y cuáles son realmente los modelos escolares de transición entre ese conocimiento erudito, ese conocimiento científico y el nivel de madurez que los niños, las niñas, los jóvenes tienen en cada momento, ¿no? Somos los ingenieros que vamos guiando ese proceso de construcción significativa de conocimiento desde las ideas del alumnado a los modelos más científicos, más sofisticados. Bueno, también María Jesús de nuevo ha introducido perspectivas complementarias muy interesantes, ¿no? Como profe que venía del centro educativo, a ella ha apuntado que introducirse en el área, especializarse como doctora, como investigadora en didáctica de las ciencias experimentales, le ha permitido, la ha dotado de herramientas para hacer un análisis sistemático de su práctica en el aula. Y bueno, y de nuevo, pues ha traído otro tema muy interesante que tiene que ver con la peculiaridad, la idiosincrasia de nuestra área, y es que es un área profundamente interdisciplinar. No solo por las transiciones que surgen, sino porque dentro de ese cajón desastre de
didáctica de las ciencias, ahí encontramos especialistas de distintos ámbitos y en conexión no solo con ámbitos científicos puros, sino también, pues como ha comentado María Jesús, pues psicopedagogos, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es un punto muy importante y debemos de reforzar esa riqueza y esa capacidad de trabajar en equipo. Os doy las gracias y os lanzo el siguiente reto o la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta este panorama y teniendo en cuenta el momento tan apasionante que estamos viviendo de solapamiento de área y ahora, bueno, pues nos referimos también, ¿no?, a que nos damos cuenta de que muchas veces se introducen circunstancias ajenas que no tienen que ver solo con lo que sería adecuado o pertinente, sino con otros criterios del tipo hay que optimizar recursos, la generación de nuevos títulos hay intereses particulares más allá de una idea rigurosa de a dónde queremos llegar y por qué. Bueno, pues teniendo en cuenta todo este panorama, lanzo la pregunta de qué reto específico creéis que está enfrentando el área de didáctica de las ciencias vinculada con solapamiento entre áreas, con esa transición y con el momento actual que nos ha tocado vivir. Y ahí podemos incluso, probablemente a todos nos venga en la cabeza el tema de los libros blancos. Pues nada, lanzo este nuevo reto y the floor is yours, como dicen los anglosajones. ¿Quién se atreve? ¿De acuerdo? Adelante, Luisa. Bueno, a ver, por empezar, pero soy breve y así continuamos todos. Bueno, efectivamente, el reto que tenemos en el área, porque es un área realmente muy joven, que lleva muy poca trayectoria en comparación con otras y todavía estamos aprendiendo a construirnos. Y efectivamente nos estamos dando cuenta de que, a diferencia de otras áreas, que el perfil es muy concreto, nosotros tenemos que acompañarnos y aconsejar unos a otros de diferentes ámbitos, de diferentes áreas. Por ejemplo, cuando una persona llega a un departamento y le toca impartir una asignatura de infantil, tiene un perfil. En nuestro departamento puede llegar una persona de infantil o de secundaria. Entonces, el perfil de una persona que va a impartir a un futuro maestro de educación infantil no tiene nada que ver con el perfil de una persona que va a impartir en el máster de profesorado. Y aunque podamos todos impartir todo porque somos del mismo departamento, nuestras trayectorias previas obviamente nos condicionan y nos ayudan. Entonces, tenemos que construir un área compleja, más compleja que otras, porque aparte de diferentes ámbitos científicos, nos encontramos con diferentes áreas que están compartiendo, ¿no? Personas que vienen con diferentes trayectorias que están compartiendo en un departamento unas asignaturas que en principio todas las podemos impartir, pero si yo no tengo esa especialización, pues tengo que apoyarme en un compañero o compañera que me pueda ayudar a prepararme o a tener esa visión que yo no tengo, que obviamente si no has pisado un aula de infantil, de educación primaria, es difícil que te la puedan transferir, ¿no? Como decimos, la transferencia de conocimiento. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, veo muy oportuno, como yo no conozco al principio cuando entro en el departamento, como es una aula infantil, pues acudir en las prácticas escolares, por ejemplo, a las aulas de infantil. Entonces, yo tengo que hacer ese esfuerzo, ¿no? Desde mi posición. Otra persona que tiene, a lo mejor esa experiencia ya la tiene, pues tiene que hacer otro esfuerzo desde otra perspectiva. Pero así, ninguna de las personas que llegamos a este departamento venimos ya enseñados. Tenemos todos, pues, de carencias, ¿no? En un ámbito o en otro. Yo en mi caso sí que tuve la oportunidad de recibir una asignatura de optativa de introducción a la enseñanza de la química durante la licenciatura, porque antes eran licenciaturas, eran 5 años y en el último año pues, nos especializábamos un poco más. Y bueno, empezar un poco a aprender de lo que es el área, pero la visión que tenemos ahora de lo que es el área ha cambiado profundamente en 10 años de cómo era cuando yo impartí esa asignatura, la recibí. Y va a ir cambiando. Tenemos que
que ir poco a poco aceptando que nuestra área, y así tiene que ser, está creciendo, se está enriqueciendo de todas las personas, de todos los perfiles que están en ella, y que tenemos que apoyarnos de los conocimientos unos de otros. Entonces, mirando al futuro, yo veo una área muy interdisciplinar y muy compartida entre todos. A lo mejor en otros departamentos te especializan, os podría decir, en química, en la nanotecnología, en la biotecnología, en algo muy concreto que solo puedes impartir tú, y es como más solitaria, ¿no? En el nuestro tenemos la suerte, ¿no?, de poder establecer esas conexiones. Entonces, bueno, el futuro sería promover más conexiones, promover más trabajo colaborativo, más interdisciplinaridad entre niveles educativos y entre áreas y ámbitos de conocimiento. Fenomenal, muchas gracias, Luisa. Conectado de nuevo con un reto vinculado con la idiosincrasia del área, la diversidad de perfiles, de niveles educativos. Estupendo. José Manuel, cuando tú quieras. Muchas gracias. Sí, o sea, creo que lo que planteaba Luisa es muy oportuno. Yo me voy a ir por otro lado de la pregunta. Creo que el tema libro blanco nos ha hecho a todos sensibilizarnos mucho con el tema de a quién damos clase y para qué formamos a ese colectivo. O sea, los títulos principalmente que damos o que impartimos los departamentos de didácticas específicas y el área de didáctica de ciencias experimentales son los grados de magisterio y, por supuesto, también el máster de secundaria de todas las especialidades de ciencias. Pero hay una cuestión que no sé por qué, esto pues a lo mejor son esas trayectorias de otras áreas de conocimiento, de otros tipos de departamentos y los pesos específicos que aparecen, pero la realidad es que el 70 al 80% del tiempo del tiempo que van a dedicar a su profesión los maestros y maestras en su ejercicio profesional van a ser contenidos de las didácticas específicas y buena parte de ellos son de la didáctica de las ciencias experimentales. Y tú hablas con los maestros y maestras y la mayoría quieren ser PTs, ALs y como mucho profes o profas de educación física. ¿Qué estamos haciendo mal? Esto yo creo que nos lo tenemos que preguntar. O sea, ¿por qué no hemos sido capaces de convencer a los docentes de que somos nosotros los que les podemos enseñar posiblemente el 20, el 30% de su día a día en un aula? Esto no hemos sido capaces de trascender sobre ellos. Y creo que es un reto que tenemos. Porque si ellos de verdad demandaran esto, los libros blancos quizá tendrían otros textos y no los que tenemos. Y quería comentar también otra cosa, y esto además es un debate que también hemos tenido en alguna ocasión y que creo que los libros blancos, sobre todo el infantil, sí que sugiere algo parecido, ¿no? Y es el reconocimiento de las experiencias en otras etapas educativas. Y lo ha comentado Luisa. No es lo mismo, a pesar de que algunos compañeros puedan querer que eso sea así, pero no es así. Un profe formado o especializado en la didáctica de la secundaria pues puede hacer el esfuerzo de atender a una asignatura infantil, pero no tiene por qué ser la persona ideal. Y del mismo modo se critica lo contrario. O sea, quiero decir que podríamos estar especificando o especializando más todavía la labor que hacemos. Pero yo quería hacer hincapié en que quizá nos falta tiempo, nos falta formación, nos falta reconocimiento de poder hacer estancias en centros educativos de otras etapas reconocido por ANECA, igual que un científico se puede ir al Parque Nacional de Doñana y estar 6 meses mirando linces. Y nadie le pone grito en el cielo porque se ha ido allí a ver linces. Pues yo me voy a ver niños de la etapa 3-6 porque es que quiero formarme en esto. Y eso creo que también es un reto que tenemos, tratar de trascender más allá de esto y que ese tipo de esfuerzos sean reconocidos para que también pues yo me pueda hacer una estancia en Almería y estar allí 3 meses aprendiendo un montón. Pero voy a aprender sobre la formación docente, salvo que ellos me lleven a algún centro a aprender sobre otra etapa educativa. Entonces, quizá yo pueda tener conexiones con algún centro educativo sobre el cual yo pueda aprender de esa etapa. Y eso creo que es un reto que también deberíamos plantearnos, ¿no? ¿Cómo hacer que esa formación continua que sería especializarnos en una etapa educativa ajena a la universidad se reconociera dentro de la profesión docente y pudiera ser entendida como pues, esa necesidad de formación continua que tenemos en la universidad? Así, a bote pronto, se me pueden ocurrir más cosas, pero ahora doy la palabra por ahí.
Fenomenal, muchas gracias, José Manuel. María, levantó la mano. María, cuando tú quieras. Sí, nada, yo, mira, solamente decir que estoy completamente de acuerdo en la posición, ¿no?, que ha explicado José Manuel de, bueno, igual tenemos que mirarnos un poco el ombligo y decir qué estamos haciendo, que no hay profesores que quieran ser profesores de ciencias, porque yo siempre pregunto en clase a ver quién quiere ser profe de naturales y levantan la mano 2 personas. Y yo creo que se tiene mucho que ver también con cómo se está enseñando, se está formando a estos profesores para enseñar ciencia, ¿no? Y en ese sentido, aquí creo que voy a discrepar un poco con la idea general, pero es que yo creo que la interdisciplinariedad y el solapamiento de áreas ocurre en todos los campos de conocimiento. Es que ocurre en todos, porque, por ejemplo, biología evolutiva es una disciplina que se ha nutrido de geólogos, de biólogos, de lingüistas incluso, ahora de bioinformáticos, ¿no?, o la nanotecnología que decíamos, pues seguramente haya ingenieros y haya incluso programadores, yo qué sé. La cuestión es que quizá ha habido un enfrentamiento entre esas áreas que solapan, ¿no?, en esta disciplina, que es diferente, porque yo creo que la interdisciplinariedad está presente y es algo que enriquece y que al final es que es necesario, es que las áreas de conocimiento nacen y progresan de esta forma, si no, seguramente sus alas se cortarían muy rápido. Y en ese sentido, yo creo que más que pensar en, bueno, a ver qué perfiles estamos admitiendo a nivel de área en general, igual pensar también en qué criterios estamos aplicando para que entren las personas a dar clase en los grados, ¿no? Sí, claro, es que al final, bueno, en el departamento es algo que ha salido siempre, porque claro, si ahora resulta que vienen con JCRs de ciencias y se barren a todos los que vienen de didáctica de las ciencias experimentales o que están haciendo la transición y todavía no tienen bagaje en el área, pues claro, si vienen para un año y se lo llevan, pues ¿qué estamos haciendo? Al final eso es echarnos piedras en nuestro propio tejado. Y creo que más que pensar en qué áreas a nivel general, ¿no?, están solapando, están enfrentadas, es pensar en qué criterios estamos aplicando, porque en función de los criterios el área se va, dentro de los departamentos y dentro de las facultades, va a ganar envergadura y consistencia, creo yo, y así mejoraremos, yo creo, también la formación de los profesores, para que quieran ser profes de ciencias y profas de ciencias. Fenomenal, muchas gracias, María. María Jesús, ¿tienes la palabra? ¿Estás silenciada? Hola, yo quería, bueno, decir al hilo de lo que decía José Manuel y lo que decía María, creo que lo de las estancias en los centros está muy bien, o sea, sería estupendo. Y también yo creo que la colaboración con de primaria, de infantil y de secundaria, desde una perspectiva horizontal, creo que es fundamental. Hacer redes. No todo el mundo puede, no todo el mundo vale, pero igual que en la universidad. Pero creo que hacer redes desde esa perspectiva no sean ellos nuestros instrumentos de evaluación, sino que no investigar con ellos, sino ser ellos una red, una perspectiva horizontal. Lo hay en infantil, o sea, yo en el Congreso de Valencia lo vi como había profesores de universidad que trabajaban en grupo. A ver, no es fácil, pero sí creo que hay profesores de secundaria, hay profesores de primaria, hay profesores de infantil que pueden colaborar con los departamentos. Eso nos hace un puente tremendo y una doble transferencia que es fundamental. Aparte, que esos profesores son los que te pueden introducir en el aula. O sea, son los que te pueden decir, pues mira, vente aquí, que te doy el aula, puedes venir. O sea, porque no es tan fácil. A nivel institucional no es tan fácil. Y después, una reflexión que, bueno, sobre por qué los alumnos de primaria o de secundaria, o sea, los maestros no quieren ciencia, habría que pensar de dónde vienen. Y su historia escolar de las ciencias, si tú preguntas qué sacaste o qué te gusta, y física y química no me gustaba, biología y geología me gusta más, pero tengo un fracaso escolar. Entonces, tenemos un alumnado que de 100 alumnos hay 5 que son de ciencias o les gustaban las ciencias y hay 80
o 50, bueno, no sé vuestros, bueno, nosotros tenemos datos ahí, que no son de letras, no porque sean de letras, sino que su visión de la ciencia es fracaso, porque en tercero de la ESO dejaron las ciencias y cuando llegan, entonces hay que trabajar, necesitamos más horas, porque hay que trabajar la cebolla, sacar mucha cosa, mucho de encima para que digan, pues si esto se puede aprender, es decir, ellos tienen que darse cuenta que se puede aprender fácilmente o que tienes tu dificultad como cualquier conocimiento, pero que eso nos pasa, y sin horas, a veces tenemos muy pocas horas en las asignaturas para poder desentrañar todo ese fracaso y ir, bueno, pues para que el alumno diga, pues yo puedo, o sea, se ve en los TFG, se ve muchísimo cómo el alumno enflorece cuando de pronto ve que física y química, pues no es esa asignatura que suspendió en tercero y que le quedó ahí marcado, ¿no? En general, no todo el mundo es así, pero bueno, a veces sí que tenemos ese perfil de maestro que provoca pues esos descontentos, ¿no? Fenomenal. Pues antes de sintetizar vuestra respuesta a esta pregunta, Luisa ha vuelto a levantar la mano. ¿Qué quieres añadir, Luisa? Bueno, en relación, una aclaración por lo que comentaba María de lo del tema de la interdisciplinaridad. Me refiero a interdisciplinaridad entre ya ramas de conocimiento, ¿no? O sea, una más global, más general. Es verdad que en cualquier disciplina hay interdisciplinaridad, pero me refiero a que estamos incorporando aspectos de diferentes ramas, ciencias sociales y ciencias experimentales, como que un poco más alejado, por así decirlo, ¿no? Disciplinas un poco más diferentes. Y luego también puntualizar eso, también lo que decía, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde el área? Hay una cuestión que yo a veces lo pienso mucho en relación con cómo enseñamos la ciencia, que cuando yo estudié, por ejemplo, en el instituto vocabulario de inglés, me lo tenía que aprender de memoria sin entender nada y sin ninguna utilidad científica, no me gustaba para nada aprender inglés o estudiar inglés, y luego me lo enseñaron de otra manera, de una manera más competencial, aprendiendo a comprender, a expresarme en inglés. Entonces, la diferencia, creo, en nuestra área es que seguimos de manera más tradicional enseñando la ciencia, casi que más en primaria que en secundaria. En secundaria ya vemos que hay un poco más de evolución. Entonces, veo que no hemos evolucionado tanto como en otras áreas, que sí que se ha hecho un esfuerzo en, por ejemplo, profesores de educación primaria que prefieren que sus estudiantes aprendan a expresarse en inglés a que aprendan una lista de vocabulario. Y nosotros yo sigo viendo que todavía hay profesores que siguen insistiendo en que hay que estudiarse la tabla periódica y contenidos científicos y nombres abstractos que no van a entender a esas edades y menos educación primaria las niñas y los niños, en lugar de enseñarles a ser competenciales en ciencia, mientras que en otras áreas sí que ya se ha dado un poquito ese paso. Entonces, creo que una perspectiva es procurar reducir contenidos, seleccionar ideas, contenidos esenciales que les permitan tomar decisiones, ser reflexivos, ser críticos y no tanto memorizar o interiorizar ideas abstractas que no pueden entender. Y eso, pues, se ha visto, ¿no?, en otras, como decía, en el aprendizaje de lenguas extranjeras, y creo que nos falta dar ese paso en nuestra área. Y era solo puntualizar eso. Gracias. Fenomenal, Luisa. José Manuel ha vuelto a levantar la mano. José Manuel. Por hacerlo dinámico, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se está diciendo, pero quería hilarlo, porque ya que lo han puesto así, me parece muy, que ha quedado muy como para que tú ahora, Marta, nos vas a hacer el resumen de todo esto, te lo vas a hilar, pero me gustaría hacer hincapié en esto que acaba de decir Luisa. O sea, hay áreas que han conseguido tener unos profesionales que han entendido en qué consiste la formación del profesorado, y quizá el área de didáctica de ciencias experimentales, por cuestiones varias, como decía María, quizá tendríamos que mirarnos cómo estamos baremando a la gente que entra. No hemos sido capaces de trasladar esta línea pedagógica común, de sentido crítico, de perspectiva utilitarista de la formación de los futuros ciudadanos, formando previamente a los futuros docentes. Y creo que esa clave es una idea que tiene que salir de esta mesa redonda y que la habéis puesto encima de la mesa. Y yo quería, aprovechando que no soy del público esperado, pues levanto la mano y al pobre Paco todavía le tenemos esperando, pero yo ya digo que esa idea a mí me parece brutal en esta mesa redonda, porque creo que esa es la idea. ¿Quién es el que puede hacer esto? Y esta es la idea. Gente que quiera transicionar, perfecto,
pero no gente que usa esto como una segunda opción para seguir conectados al mundo laboral. Y creo que esta clave es lo que nos tenemos que mirar como área de conocimiento a la hora de seleccionar el profesorado que incorporamos en las plantillas. Y ya corto para que Marta no me riña. Que no te riño, José Manuel. Creo que estamos portándonos bien y estamos siendo dinámicos, os lo agradezco muchísimo. Creo que están saliendo cosas muy interesantes. Y me gusta mucho que en esta tercera cuestión hayamos sido capaces de ser autocríticos y mirarnos de acuerdo el ombligo como área, ¿no? Y plantearnos primero cuando surge el intrusismo y cuando desde la aula no se reconoce la necesidad de una formación didáctica específica, ahí algo tenemos que ver, hay algo que tenemos que mejorar como área, ¿no? Y realmente poner en valor lo que ya ha salido antes, ¿no? Que ser un buen docente de ciencia y conseguir realmente un aprendizaje significativo y competencial de la ciencia, para eso no basta con dominar el conocimiento disciplinar. Es necesaria una especialización que nos permita entender muy bien cuáles son las dificultades de aprendizaje específicas, qué estrategias metodológicas conocemos por la investigación que realmente funcionan y nos ayudan a superar esos obstáculos epistemológicos específicos, y realmente conocer, teniendo en cuenta el punto de llegada, ese modelo científico riguroso, y teniendo en cuenta las características del alumnado en cada una de las etapas, cuáles son las secuencias de aprendizaje, ¿no? Las trayectorias de aprendizaje adecuadas para ayudarles a transicionar desde sus modelos espontáneos, sus modelos escolares, hasta ese modelo científico que realmente nos permite entender el mundo y transformarlo, ¿no? Y evidentemente cuando seamos capaces realmente de transferir, comunicar el valor social y científico de nuestra área, probablemente nos convenzamos y seamos mucho más consecuentes a la hora de aplicar criterios para seleccionar a las personas que entran en nuestra área. Y se exige que realmente las personas que ingresen en el área lo hagan desde un convencimiento y un respeto al área, pero también desde una capacitación para investigar desde la especialización en didáctica de las ciencias experimentales. Y bueno, de nuevo ha surgido la complejidad de nuestra área desde el punto de vista disciplinar, que no es ajena ni diferente a la interdisciplinaridad que surge en otros ámbitos de conocimiento, pero que también tiene sus peculiaridades, porque no es una interdisciplinaridad solo derivada de la conjunción de distintas disciplinas, sino también, en nuestro caso, de distintos niveles educativos. Y ha surgido de nuevo, bueno, pues la inquietud por tener más oportunidades y más apoyo sistémico para seguir formándonos como especialistas en didáctica de la ciencia y complementar nuestro perfil haciendo estancias de docencia e investigación pues, en otros departamentos, en otras áreas, etcétera. Bueno, pues con esto hemos cubierto como las tres grandes preguntas que teníamos para para cuestionar a las personas que estáis como ponentes. Me falta una guinda del pastel que está muy vinculada con nuestra asociación, que es la que está posibilitando esta mesa redonda. Y me gustaría, antes de abrir la palestra al público, lanzaros a las personas ponentes de la mesa que compartáis cuál creéis que es el rol de Ápice, de nuestra Asociación Nacional, en la valorización de nuestra área, en la profesionalización y especialización de nuestra área y también en esa orientación de la transición entre pues los centros educativos o las ciencias experimentales a la didáctica de las ciencias experimentales. ¿Quién se anima? María Jesús. Voy a empezar. Pues como empezó en 1998, que hace tanto, con Ápice, pues a ver, yo
o sea, voy a contar solo esa pequeña experiencia personal que yo tuve cuando yo estaba formada en ciencias. En 1998 me voy a ese congreso que ponía algo de didáctica de las ciencias. Yo veía ciencias y dije, pues voy allí. Y ahí los relatores eran Vicente, o sea, de las conferencias plenarias era Vicente Mellado y Nono, de Pro. Y entonces yo dije, hombre, y existe eso. Es decir, yo que no quería investigar en un laboratorio, que me parecía muy bien, yo tenía amigos que investigaban en el laboratorio, pero a mí esto no me gustaba. Y ahí vi pues cómo había personas que investigaban en ciencias con alumnos, y entonces es como una bocanada de aire fresco en mi caso, y fue como decir, aquí está mi lugar. Y yo creo que eso es Ápice. Ápice es esa ventana a todos esos científicos o no, o maestros, biólogos, químicos, psicopedagogos que quieren investigar cómo se enseñar ciencias. Y creo que Ápice es ese ejemplo, porque acoge a todos y para mí, pues yo empecé en 98 y desde entonces he faltado a algunos congresos de otras, pero Ápice casi nunca, salvo por la niña. Ahora, es decir, para mí es como una... Si no puedo ir a Ápice, ¿cómo no voy a poder? Es como mi lugar, es como empecé, que gracias a Ápice y a Susana, a Cristina, es verdad, pero eso fue la disculpa. Ahí cuando encuentras personas es fantástico, claro. Después están las personas, eso por supuesto, pero creo que Ápice forma personas... ahí está Ruth, estamos todos aquí, que somos de Ápice, y creo que eso es lo que hay que hacer, dar continuidad y abrir puertas y dar esa puerta, esa ventana abierta a personas que quieren investigar en algo que no sea laboratorio. Muchas gracias, Luis. María Jesús, Luisa. Sí, bueno, para mí Ápice es como el vínculo, ¿no?, que tenemos las personas de diferentes trayectorias, ¿no?, y conocer a esas personas cuando llegas, quién te puede acoger, quién tiene experiencia en este tema. Tú puedes preguntarle a cualquier persona de Ápice que te va a preguntar, te va a responder cualquier pregunta con todo el cariño, creo yo, en todas las veces que yo he tenido que consultar algo, ¿no?, con apoyo, sin ningún tipo de maldad, cuando en otros ámbitos sí que vemos que hay más competitividad, ¿no? Aquí son consejos, acompañamiento. Entonces es una asociación, para mí una asociación de amigos, de personas que te acogen y que te quieren ayudar. Entonces, para mí es fundamental que exista esta asociación desde el principio, para tenerla ahí, cualquier cosa que necesites de formación, sugerencias, la página web con todo tipo de recursos, está tan completo, todos los aspectos tan cubiertos, que es el pilar de nuestra área en nuestro país. Muchísimas gracias, Luisa. José Manuel. Pues sí, creo que como he ahorrado 3 minutos, 1 minuto y medio al principio, pues voy a aprovechar para decir que las fechas que no he puesto durante mi historia vital son las siguientes. Yo leí la tesis en 2010, seguí hasta 2014 dando clases en ciencias. En el 14 me incorporo a una facultad de educación y en el 16 a una pública de educación. Pero en ese ínterin, yo desde el 10, 12, ya tengo mucho interés en esto. Esto sí que lo he dicho, sin fechas. Pues yo conozco Ápice navegando azarosamente allá por 2012 por las webs, buscando cosas sobre cómo mejoro la enseñanza de las ciencias, y me encuentro que hay una asociación. Entonces yo empiezo a seguir por allí, brujuleo y tal y cual, pero no es hasta que me incorporo ya en la Facultad de Educación aquí en la Autónoma cuando conozco a Bea. Entonces me habla de Ápice y digo, yo esto lo conozco, yo he estado ahí brujuleando en esa página web y tal. O sea que antes de suscribirme, de hacerme socio de Ápice, yo ya sonaba. O sea, que quiero decir que esto que puede quedar como muy interno de grupito de amigos que dice Luisa, que es verdad, porque para empezar, cuando inicias una relación con gente de Ápice, te das cuenta que es una red, sobre todo para los que no hemos tenido esa red. Y dices, te sostiene, no te deja caer. Pero es que además te haces parte de los nodos. Y enseguida te llega alguien que te ofrece algo, que quiere colaborar, que se le ha ocurrido no sé qué. Y por lo tanto te estructura también en ese punto que yo decía antes de cierta soledad. Yo en este caso he tenido la ventaja de tener a Bea aquí en el departamento y por lo tanto ella también ha tirado mucho hacia Ápice, o me ha arrastrado un poquito más hacia Ápice. Pero la realidad es que siempre me he sentido integrado sin conoceros a la mayoría en persona, y eso creo que tiene mucho valor. Eso quiere decir que sois
muy buena gente que queréis que estemos todos lo más contentos y mejor posible. Así que creo que en ese sentido yo agradecimiento desde el primer momento, incluso antes de conoceros y simplemente veía los encabezados de la página y entraba por allí a brusculear vuestras cosas. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias, José Manuel. María. Yo nada, para cerrar agradecimientos, mira, vamos, de la persona más experimentada y que ha tenido más relación con Ápice, ¿no? De María Jesús, a yo creo que es la persona que ha conocido a Ápice hace nada, porque yo realmente los primeros encuentros a los que fui fueron en Melilla hace 4 años, pues así, eso es, hace 4 años era, sí. Y a mí lo que me sorprendió, ¿no?, en comparación con otras asociaciones y con otras sociedades, es que Ápice no es una asociación que ofrece eventos. Es una red, como decíais, que acompaña, y es una red de personas que se conocen. A mí eso me sorprendió muchísimo. Cuando yo fui a los encuentros y ya desde que estábamos en el aeropuerto la gente se empezaba a conocer, no sé qué, fulanito, menganito. Y yo digo, bueno, pero ¿esto qué pasa aquí? Es que claro, después de darme cuenta que es una red de apoyo, ya caí que es que también es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo que funciona a nivel nacional entero. Por eso lo que decía José Manuel, que es que al final también sientes que te puedes integrar, que puedes investigar, que puedes conocer gente con la que, bueno, trabajar en la didáctica de las ciencias experimentales, y yo creo que eso es súper reconfortante y además creo que es súper necesario para poner el área donde hay que ponerla, ¿vale? Y para seguir y bueno, prestigiar, no desprestigiar, prestigiar el área como el área consolidada que es. Y en esto yo creo que Ápice pues tiene mucha culpa. Y además, bueno, cuando he dicho que es una red de personas que se conocen, eso me gustó muchísimo y además es que yo creo que esto es súper importante y ya lo habéis ido comentando a lo largo de la mesa redonda, el poner nombre a las personas, ¿no? Porque yo creo que realmente eso marca y facilita muchísimo el transicionar de un área a otra. Es que hay que poner nombre a las personas y eso en Ápice se hace mucho. Y se reconoce el valor de gente que ha estado, gente que está y seguro que gente que estará. Porque a los jóvenes también yo creo que nos apoyan muchísimo con las iniciativas de la escuela de verano, que siempre se intenta dar voz a los jóvenes, incluso ocupando posiciones de gestión también en la propia asociación. Y yo creo que eso es súper importante. Y además es que es como que yo siento que Ápice como que no te deja descolgado, ¿no? Que todos los años hay algo, que si quieres puedes estar ahí, que ahí van a estar para ti. Y nada, agradezco. Y es que eso es súper importante, para mí por lo menos, y para el área. Pues habéis puesto un broche de oro a esta ronda de 4 preguntas, porque habéis puesto de manifiesto que la asociación no solo ofrece acompañamiento y redes, que antes ha surgido repetidamente el tema de la importancia de colaborar y las redes, y no solo redes de investigadores, sino redes también de docencia e investigación, que son tan potentes, sino creo que todas las personas se han repetido en el hecho de que Ápice es mucho más que una asociación, es como una familia de personas que se conocen, se ponen cara y se ayudan y generan comunidad. Y ese vínculo de unión hace que merezca la pena y marca la diferencia. Así que yo con esto, aprovechando que son las 7 y hemos sido súper puntuales, abrimos la posibilidad de plantear preguntas a todas las personas del público, de la audiencia. Así que, ¿quién se anima? Podéis ir levantando la mano y os vamos dando la palabra. María Eugenia. ¿Sí? Cuando quieras. Hola, buenas tardes. No, simplemente quería haceros un comentario porque como ha salido lo de hacer ver a las ciencias, por decirlo de alguna manera, las ciencias académicas que nos hacen, que les podemos hacer falta y que estaría bien unirse de alguna manera o entrar en esas titulaciones de ciencias. Os quiero decir que aquí en la Universidad de Zaragoza, desde el curso pasado, tenemos una asignatura de didáctica de la paleontología en un máster que hay de investigación en paleontología. El pago ha sido añadir didáctica y divulgación de la paleontología. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Entonces, no sé si
si vais conociendo de nuevos planes de estudio, si vais conociendo, no sé, lo podéis contar que tenemos aquí y que es un máster, que es una asignatura optativa y el año pasado se matricularon más de la mitad de los alumnos, este año también. Entonces, bueno, pues yo creo que es un pasito más, ¿no? Que igual pues puede ir extendiéndose, quién sabe, ¿no? Muchísimas gracias, María Eugenia. Yo aprovecho y lanzo el guante a la asociación para que tome nota y se plantee la posibilidad de organizar una nueva mesa redonda de intercambio de estrategias para valorizar el área y reforzar esa transferencia y esa, bueno, divulgación, ¿no? Sí, también... Sí, perdona, también te voy a decir otra cosa más. Estamos también en el grupo Beagle, estamos dentro de un instituto de investigación que se llama el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón y bueno, es un instituto muy transversal. Hay desde gente de derecho hasta ingenieros, hasta los de química, los de todas las áreas. Y tenemos, ahora mismo estamos un grupo de investigación de didáctica de las ciencias naturales y uno de didáctica de las ciencias sociales. Y ellos nos están tirando de nosotros, o sea, las actividades que hacen nos piden consejos, o sea, es muy transversal también y yo creo que también es una manera de, yo siempre voy haciendo de abogada porque nosotros, o sea, todo lo que sea transversalidad, porque somos los más transversales, somos los de didáctica, somos los que unimos a los demás grupos de investigación del instituto. Entonces lo están viendo y cada vez más, entonces yo creo que también es una manera de poner ese granito de arena que puede igual ayudar también en todo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, muchas gracias, no digo nada más. Muchas gracias, María. ¿Paco? Hola, buenas tardes. Bueno, felicitaros por la organización del seminario, con la participación de los ponentes, mucho más dinámico que algunos otros seminarios organizados por nuestros compañeros de ciencia, bueno, ex compañeros de ciencias que dan sus charlas magistrales. Quisiera comentar la cuestión que habéis planteado, más como decía la compañera de Zaragoza. Yo desde hace 3 años me llamaron para impartir una asignatura de comunicación científica en el máster de biotecnología en la Universidad de Granada. De primera me sorprendió un poco, pero bueno, antiguos compañeros de ciencias me conocían mi interés y para eso me llamaron. Y bueno, generalmente suelo tener más o menos unos 15 alumnos y todos los años de esos alumnos al año siguiente se matriculan en el máster de secundaria. O sea, les interesa el tema de la docencia y bueno, parece que no es que los arrastre, pero bueno, los que están interesados van a ese máster. Me han encantado las palabras de José Manuel, las reflexiones que había hecho sobre que nuestros alumnos de magisterio no quieren ser profesores de ciencia. A ver, es que vienen de donde vienen. Y yo, bueno, estoy de acuerdo, también lo ha comentado Marta, tenemos que hacer, vamos a decir, divulgación de nuestra área, darnos a conocer y hacerles comprender a nuestros ex compañeros de ciencia que lo nuestro es muchísimo más difícil que lo suyo. Yo recuerdo un artículo de Óscar Barberá, muy al principio de la formación del área, en que se titulaba algo así como área de didáctica de ciencias experimentales, perspectiva de futuro o gran error, algo así. El hacer comprender que tenemos que enseñar ciencia desde infantil hasta secundaria es como si le dijéramos a cualquier químico inorgánico que tú tienes que enseñar química analítica y química orgánica. O sea, la amplitud de campo que tenemos, ellos no la tienen. Y eso se perdió, Luisa ha dicho que ella hizo una licenciatura, yo también, cuando había una asignatura que se llamaba química general, o yo cursé una asignatura de biología general. Eso ya no existe. Entonces, en general, nuestras compañeras de ciencia piensan que lo nuestro eso es cosa de niños y como mucho de secundaria. Y en secundaria sabemos que el máster de secundaria es como es. Dependiendo de cada universidad, el máster de secundaria tiene unos perfiles muy distintos. Sin embargo, la química analítica, en todas las universidades la dan los químicos analíticos. Estoy saltando de un tema a otro porque quería hacer esas reflexiones, ¿no? Y luego yo creo que una cosa fundamental, a lo mejor la mayor parte de nosotros, y yo el primero aquí como más viejo probablemente, venimos de ciencia, de química, pero nuestro futuro está en nuestros maestros que ya pueden hacer tesis. Y yo he tenido compañeros que dicen que cómo un maestro va a hacer una tesis.
Y Ruth, tú conoces a alguno de esos profesores que ha dicho eso, de nuestra área. Ese es nuestro futuro. Es decir, porque nuestra relación con los psicopedagogos, con los directores generales, es esa ya. Los maestros ya no son diplomados, son tan graduados como un graduado en física, por mucho que les duela a los graduados en física. Ese es nuestro futuro. Y quizás así evitemos una especie de algo que ha rondado por aquí, eso de quiénes entran en nuestros departamentos. Vienen rebotados porque no pueden entrar en el... José Manuel, te admiro que dejara la toxicología celular para venirte con nosotros. Sí, qué maravilla. Pero ese es nuestro problema a veces, es decir, todos sabemos, y cómo baremamos las plazas y tal, y luego pues, ahora aparece un ecólogo general y bueno, pues que sí, que como habéis dicho, que tiene que comerse la habichuela. Pero nuestro futuro está en esos maestros que están interesados en enseñar ciencia, que se matriculan en nuestros programas de doctorado de didáctica de la ciencia, y siendo graduados en magisterio, maestros de infantil o de primaria, quieren especializar y hacer una tesis en didáctica de la ciencia. Por ahí yo creo que estará nuestro futuro. Y una última reflexión. Plantearlo a los compañeros de ciencias que lo que nosotros tenemos que dar en las carreras no depende de nosotros. En buena parte depende del BOE. Estamos con lo del libro blanco. Dile usted a un químico inorgánico que la química inorgánica que va a dar es lo que ponga en el BOE. El químico inorgánico dirá lo último que se ha estudiado, se ha investigado en química inorgánica. O sea, la disciplina. Nuestra disciplina, eso es una cosa que yo, la verdad es que me he dado cuenta a la edad, es que cada vez que cambia la ley de educación tenemos que cambiar el programa, porque tenemos que adaptarnos a eso. Eso no les pasa a nuestros compañeros de química o de biología evolutiva. Nada más, simplemente agradeceros el seminario que ha estado muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Ruth, nuestra presidenta. Yo no quepo en mí, o sea, después de todos los piropos que había hecho la asociación, pero yo es que, o sea, repito y requete repito porque fue lo que yo heredé. Yo también soy como María Jesús de 1998, de ver cuándo se formó la asociación y de ver cómo los que estaban en la asociación nos estaban sosteniendo a todos. Entonces yo siempre lo digo y lo digo en todas las asambleas, pues que hemos recibido una herencia que tenemos que seguir manteniéndolo y que está en nuestra mano el hacer ver a los que se van incorporando, pues que ese es un valor que tiene esta asociación que no tienen otras muchas. Entonces, bueno, o sea, puedo salir por lo de los libros blancos, que nos va a seguir peleando el año que viene, puedo salir, pero yo tengo primero una pregunta a cada uno de los ponentes, y es si os habéis sentido intrusos y cuándo habéis dejado de sentiros intrusos, en caso de que lo hayáis sentido, ¿vale? Y la siguiente cosa es que de cara a los científicos, o sea, vamos a intentar que no nos quiten las de pedagogía, las de educación, o sea, los de magisterio que tenemos. Vamos a dejar las guerras con los de ciencia para otra historia. Pero sí es verdad que estar en COSCE nos está dando un puntazo bueno, porque nos están empezando a conocer. Y claro, ahí tenemos que ir muy poquito a poco porque no nos entienden, porque no saben lo que hacemos, porque les parecemos, yo que sé, bueno, bichos raros. Y ahí sí que es verdad que a través de Acierta, lo primero que hemos generado ha sido que las sociedades reconozcan toda la parte didáctica que hacen, todas sus propuestas educativas que hacen y que la expongan a través de Acierta. Y mi idea, en la próxima asamblea lo quiero decir, es que ahora nosotros apadrinemos una sociedad de COSCE. Entonces, que cada uno de nosotros nos encarguemos de analizar la propuesta educativa que hacen cada una de las sociedades y nos propongamos como asesores didácticos de las propuestas que ellos hacen. Y de ahí ir, bueno, pues muchas veces lo hacemos con los compañeros que conocemos de nuestra universidad y les decimos, oye, esto con un puntito así ganarías un montón. Pues una cosa así... casi que sería bueno. Entonces, sí insisto en la pregunta, si os habéis sentido intrusas, y si en caso de que lo hayáis sentido, si habéis dejado de sentirlo o todavía estáis en esa situación de intrusismo. Muchísimas gracias, Ruth. José Manuel, ¿te parece que para que dé tiempo a responder a Ruth,
empecéis abordando la pregunta que os acaba de lanzar. ¿Tú te has sentido intruso alguna vez? Perdona, que es que por aquí escribe una compañera por el chat porque no puede encender el micro y si me permitís leo lo que pone, si no os importa. Claro que sí. Bueno, aparte de los agradecimientos, agradecerte a ti también la asistencia a estas horas y en estas fechas, que habla sobre el tema del intrusismo justo y la incorporación al área didáctica de ciencias. Y como mera vía de continuación en el mundo laboral y en el mundo académico, que eso creo que ya lo hemos ido comentando, ¿no? Y la importancia de como área que nos reivindiquemos y demos a conocer como el lugar que ocupamos también en las ciencias sociales, o sea, porque las ciencias no nos entienden, pero en las ciencias, esto ya lo añado yo, perdonad, en las ciencias sociales tampoco nos acaban de entender y sobre todo en relación a la pedagogía y eso, bueno, por lo menos mi experiencia es que en mi facultad sobre todo es que piensan que somos los de ciencias. Entonces, claro, eso por otro lado que es otra cosa que no hemos comentado, pero tiene toda la razón la compañera. Y ella quisiera saber qué impacto consideras que puede tener que a nivel sistémico se permita sin ninguna traba ese intrusismo de personas que como los ponentes, que no como los ponentes de hoy, los asistentes, que no se impliquen en el área. Es decir, que entran, se quedan, piensan además que esto ya lo añado yo también, piensa que además lo saben todo, además tienen cosas que decirnos y además enarbolan esa idea de que saber ciencias es lo único necesario y la didáctica de ciencias es cualquier cosa que incluso lo asimilan a divulgación y eso a veces pues es un problema, ¿no? Y también plantea la cuestión de qué os parece, ¿no? ¿Cómo veis la acreditación universal en los concursos de profesorado titular? Y lo que puede permitir en ese sentido, ¿no? Quizá en vez de tender a generar como acreditaciones como más específicas, no, lo que quieren es una acreditación universal. Entonces, ¿qué consecuencias podría tener eso? Y creo que he comentado todo lo que habías puesto. Lo he reestructurado un poco, pero creo, Pilar, si no me equivoco, que no me he dejado nada. Haz así con el dedo y ya está. Muchas gracias, Beatriz, Nada, perdonad. darle voz. Hay también otra aportación, ¿verdad? En el chat. No, es ella dando las gracias, es Pilar dando las gracias. No, me refiero a José Sí. Orenes, ¿vale? Que bueno, que comenta un poquito, por darle voz también al resto de personas que han aportado en el chat, que probablemente la falta de, o que puede ser que la falta de interés de los docentes por especializarse como docentes de ciencia esté relacionada con el hecho de que en el currículum escolar se dedica un tiempo limitado a la enseñanza de la ciencia. Bueno, ¿quién se anima a responder a Ruth? Yo puedo hablar si queréis. Me he apuntado todas las cosas y quiero empezar por perdón. Un segundo. Con respecto a lo que ha dicho José Orenes, no es el número de horas en eso lo que falla, porque matemáticas tiene 5 horas semanales eso, y tampoco se quieren dedicar a la didáctica de la matemática, es mucho peor. O sea, no es una cuestión de horas. Peor. Si me permite contestar, Ruth, no es por eso. Lo que digo es porque la mención, yo soy maestro 40 años y profesor ahora. Y maestro especialista en ciencia, ya no existe esa especialidad, ya no existe. ¿Qué pasa? Que eres especialista en PT, AL, música e inglés y al mismo tiempo por eso ya eres maestro de primaria, que es el que puede dar ciencia. Entonces es un tema legislativo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de maestros no quieren ser maestros de ciencia porque ya lo tienen siendo maestros de PT, AL y el campo de trabajo se abre muchísimo. Entonces, totalmente de acuerdo. A José Manuel, que ha dicho que, claro, los maestros que no quieren ser de ciencia, no, sí, hay maestros que les gusta la ciencia y quieren ser maestros de ciencia, pero es tirarse piedras sobre su propio trabajo, sobre su propio futuro profesional, porque es que está así, actualmente está así. Era matizar un poco lo que yo quería decir, gracias. Y disculpar que haya interrumpido así, sí, que me toque. Gracias. Para nada. Yo iba primero a agradecer a Paco sus palabras. Yo, un placer
compartir área con todos vosotros y que me hayáis acogido como habéis acogido, que ya lo decía antes en la última de las preguntas. Creo que hay mucho por hacer y en todo esto, lo de la pregunta que lanzaba ahora Ruth sobre sentirse intruso, yo sinceramente no me he sentido intruso. Creo que ha sido, en mi experiencia, yo llego a un departamento en el que la gente es muy amable conmigo y me dan consejos que yo puedo entender como buenos o malos. Insisto que mi trayectoria es muy extraña porque yo llego a un departamento en el que no hay nadie que sea doctor en educación o en didáctica de las ciencias. Entonces creo que había una persona solamente en todo el departamento y además Beatriz Bravo, que entraba a la vez que yo. Entonces me llamaba mucho la atención que a mí se me tratara con un determinado tipo de pues no sé, de connivencia, de lo que yo haría, lo que yo hiciera estaba bien. Y incluso a Beatriz Bravo se le decían cosas que yo decía, yo no seré un experto en el área, pero creo que lo que le está aconsejando esta chica ya lo tiene más que superado. Pero quiero decir que esas transiciones creo que a mí me han hecho sentir menos intruso que a ella, aun siendo del área, porque el área, aunque lo diga Becker, ¿qué es poesía? Poesía eres tú, pues aquí la poesía somos los que estamos en el área, sí. Pero la filosofía de lo que es el área, cada uno tiene una muy distinta y genera una situación de indefensión para aquellos que de verdad debemos considerar como gente del área, formadas en el área, expertos en el área, etcétera. Y entonces, pues de alguna manera, sentirme intruso en mi departamento en ningún momento, en el contexto de los congresos, que ha sido donde he interaccionado con algunos de vosotros, tampoco, y con lo cual yo no puedo decir hasta cuándo. Lo que me ha hecho bastante así sentirme mal es como en esa situación gente que yo consideraba del área desde el principio no han sido tratados como del área, incluso se les han tratado como intrusos siendo doctores en didáctica de las ciencias. Esto sí que lo tengo que decir, porque quede grabado, pero creo que lo hacían de buena fe, pero creo que estaban muy equivocados. Entonces, también lo tengo que decir. Y para mí, pues era gente que tenía una trayectoria enorme y que no tenían nada que ver con el área más allá de su experiencia como docentes de muchísimo tiempo atrás en escuelas universitarias. Y creo que esto también hay que matizarlo. En cuanto a la cuestión, voy a ir primero a la de José Orenes. Estoy totalmente de acuerdo y creo que el matiz que has hecho ahí de viva voz lo compartimos todos. No es solamente eso. Yo creo que hay un matiz que creo que ha quedado detrás de todo este debate de libros blancos y cómo tiene que ser la normativa, que decía antes Paco, es que ningún título o casi ningún título está regulado directamente por el gobierno. Nosotros tenemos una orden ECI, que es lo que establece cuál es el plan de estudios, de 2007. Estamos enseñando cosas en 2025 con una estructura de plan de estudios de hace 18 años casi. Entonces, bueno, la realidad que yo quiero trasladar con esto es que no solamente eso, sino incluso cómo el Real Decreto de Profesionalización es el que verdaderamente perjudica esto. Me explico. En la Comunidad de Madrid, y creo que ocurre en prácticamente todos los lados, cualquier graduado en magisterio se puede presentar a cualquier especialidad de magisterio. No necesita uno ser especialista o haberse formado con la mención de educación física para presentarse a la plaza de educación física o incluso inglés o incluso infantil. Entonces no hay ningún problema. Y creo que se genera una especie de trampa cuando de repente algunos que encauzan su formación y priorizan unos contenidos durante su formación como maestro en un ámbito, acaban siendo reclutados como interinos o incluso como profesionales funcionarios a dar unos contenidos a los cuales tienen una formación menos, incluso ellos les daban menos importancia. Quiero decir, yo he asistido a revisiones de didáctica de las matemáticas así como testigo, porque ya sabéis que hay que tener cuidado en lo que se dice en las revisiones, y decir a algunos, no, si a mí me da igual esta asignatura de didáctica de las matemáticas, si yo voy a ser Policía Nacional. Bueno, pero usted se va a llevar un título de magisterio y en cualquier momento podría ejercer. Entonces, quiero decir que de repente un señor que tiene un título de magisterio en la mención de educación física se le recluta de interino y le toca dar matemáticas y tenemos lo que tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y creo que el problema está en cómo podemos pescar de las listas de interinos a profesionales perfectamente capacitados para dar el contenido que sea. Que luego no saben suficiente matemática los niños, no saben escribir, no saben leer correctamente. Ya no quiero decir nada del pensamiento crítico, pensamiento científico, razonamiento científico. Me voy casi a las primeras letras con el siglo XIX. Pero es que eso
es un lastre y creo que ese punto también lo tenemos que tener en cuenta. Hay maestros altamente capacitados, enfocados durante su formación en los contenidos de las didácticas específicas más troncales, de este 70% que comentaba yo, que luego acaban despreciados por el sistema a la hora de contratarles porque hay un especialista que habla inglés y no va a hacer su labor como profesor de inglés, sino lo va a hacer como profesor de matemáticas, de lengua o de ciencias. Y creo que ahí, bueno, hay muchos matices y creo que antes de incluso el plan de estudios deberíamos saber a quién contratamos para qué cosa. Entendiendo que debe haber un profesional, o así lo veo yo, lo mismo estoy equivocadísimo, un profesional de la educación primaria, quizá por tramos, como ocurre en otros países. No lo sé, yo no soy experto en eso. Quizá para eso los pedagogos deberían estar un poquito más abiertos a este debate. Con lo cual, estoy de acuerdo con lo que decías y creo que hay muchísimos matices ahí que quizá habrá que pulir. Y en el caso de Pilar, lo que hablaba del inclusismo y de la gente que no transiciona y de las acreditaciones, me dan pánico. Pilar, Sí. o sea, y es el problema de ese desprecio que yo decía antes que había visto en algunos casos con algunas compañeras que sí que eran del área sin lugar a dudas. Entonces, creo que la humildad de reconocer que uno es invitado y aceptado para trabajar junto con el resto, algunos no lo respetan. Y yo creo que hay que tener, pues eso, el respeto por la gente que de verdad trabaja en esto y nos ayuda a mejorar nuestra formación cuando entramos y luego cuando seguimos, por supuesto, porque esto no se va a acabar nunca. O sea, yo siempre voy a acabar necesitando de la gente que sabe más que yo, que son muchas, y por lo tanto en ningún momento yo puedo hacer esto. Creo que la acreditación universal está generando estas situaciones, pero el otro día me decía la vicerrectora, bueno, yo soy el director de departamento de aquí, de específicas, decía la vicerrectora que no se puede acreditar por dos áreas. O sea, quiero decir, si yo ya tengo una acreditación por una figura en un área, no puedo pedirla por otra. Entonces, claro, en el momento en el que esa situación te permite cualquier acreditación acceder a cualquier sitio, luego nos ponemos muy finos, porque igual que nos vale la acreditación esta de cualquier área de conocimiento, pero viene uno de música aquí a didácticas específicas para ser de didácticas de ciencias experimentales y ese no nos vale. Entonces, quiero decir, somos lo que queremos ser y yo creo que esto es una situación donde creo que lo primero es respetar la esencia del área y esto, más allá de lo que uno diría como legislación, es la ética y la moral de que esto tenga sentido. Yo creo que ahí es donde falla en muchas ocasiones esto, más que la propia normativa. Al final, lo único que hace una normativa es dar cuerpo legal a una situación natural que debería entenderse como el sentido común. Y estoy de acuerdo contigo que a lo mejor arregla algo, pero es muy difícil llegar a PPL sin haber hecho nada, quedarte de PPL para siempre jamás y encima faltar el respeto a la gente que sigue creciendo, incluso que viene por detrás y te pasa por la derecha. Esto también es... Aquí acabamos de contratar a una maestra doctora en didáctica de las ciencias y la realidad es que no ha sentado nada bien a mucha gente del área, como comentaba antes Paco. Entonces, bueno, el currículum es lo que debe mandar y no somos nosotros los que hemos decidido, ha decidido una comisión de externos de mucha gente de otras universidades que estaban sentados en la mesa y han dicho, oye, esta es la candidata que debe entrar. Entonces, yo además de aprobar o autorizar, me refiero, o de compartir la idea, me pliego a lo que me mande mi vicerrectora y la comisión de expertos que hemos nombrado. Entonces, el área es una cosa que algunos no quieren reconocer y eso es triste, pero bueno. Muchas gracias, José Manuel. Ha levantado la mano, tiene la mano levantada María Martín Peciña. Sí, Bueno. yo simplemente nada, quería comentar un poquito a raíz, ¿no?, de lo que menciona José Manuel, de que hay que poner en valor el área y sea la esencia del área. Y ya conectando con el tema de intrusismo, es que yo en el área nunca me he sentido intrusa, ¿no? En el área nunca me he sentido intrusa. Me he sentido intrusa por los comentarios de gente de fuera del área, que es como que no conciben que exista un área, que parece que estás haciendo nada, que estás haciendo una cosa porque se te ha presentado la oportunidad y que no tienes la voluntad de entrar ahí, ¿no? En el momento en el que alguien entra en el área, yo creo que es un área que si tú tienes la voluntad de hacer carrera, de formarte y la humildad, ¿no?, como para asumir que es un área consolidada y que te tienes que empapar de todo lo que trae, creo que es que si la pruebas repites. Es que es algo que, bueno, que engancha bastante. Y yo creo
que el tema de la acreditación universal es súper peligroso, como decía José Manuel, pero que creo que tenemos que poner un poco el foco en esas baremaciones internas que hacemos, porque esos ¿no? microestrategias que ocurren a nivel de departamento yo creo que son importantes, porque al final son lo que permite que una persona entre y empiece a hacer carrera o no. Y yo creo que ahí tenemos mucha responsabilidad. Y lo que comentábamos de los docentes de primaria, bienvenidos sean, esa es mi posición. Porque si efectivamente nosotros estamos formándoles y luego realmente no asumimos que pueden hacer carrera investigadora, que pueden contribuir al área, ¿qué estamos haciendo nosotros mismos? Porque es que yo no lo entiendo entonces. Algo se me escapa. Y en ese sentido, Elia decía en el chat que, bueno, que algún día, si tenemos tiempo, que nos comentará cuál es su visión de por qué los maestros no quieren dar clase de ciencias, porque yo creo que es algo mucho más profundo que temas burocráticos, de barreras, ¿no? De cuántas horas o cuántas no horas. Porque tú lo preguntas en primero de grado y tampoco les dices, bueno, ¿quieres ser profesor de ciencias teniendo en cuenta las circunstancias tal? No, simplemente, ¿te gustaría dar clase de ciencia? O sea, una cosa muy ligera, muy ligera. Y es que se asustan todos. Todos se asustan y bueno, al final es un poco entendible, ¿no? Porque tiene que ver también con un comentario que comentaba María Martínez Chico en el chat también, sobre, bueno, cómo se desarrolla la identidad científica, la identidad docente y la identidad de un docente de ciencias, ¿no? Ya la intersección entre las dos. Y si a nosotros, como profesionales en didáctica de las ciencias experimentales, pues hemos sentido una transición o un cambio en nuestra identidad, y yo te puedo responder que sí, y la identidad es algo tan complejo que, bueno, pues que todavía no sé por qué he sentido ese cambio, todavía me lo pregunto, pero sí que es verdad que sí que lo siento, sí que lo he sentido, que en didáctica de las ciencias experimentales, pues bueno, entrar en el área ha hecho que yo cambie mi identidad y que se haya remodelado en cierta manera para reconocerme a mí misma como igual lo que he querido ser siempre y no he podido ser o no me he animado a ser. Muchísimas gracias, María, y gracias por recoger también la aportación de nuestra María Martín sobre identidad, así que muchísimas gracias. Y fijaros que esta última aportación que ha hecho está conectada con la segunda pregunta que empezamos a discutir, ¿no? Y que tenía que ver con qué te ha aportado a ti el área y tú qué aportas al área y cómo eso está conectado con mi construcción, con mi identidad profesional y mi identidad personal. Bueno, pues sé que sigue habiendo suspense y ganas de discutir la pregunta o la cuestión que ha también planteado Elia en el chat sobre por qué los docentes quieren o no quieren ser docentes de ciencias, los maestros y las maestras, pero son las 7:30 y tenemos puntualidad alemana. Así que lo bueno si breve 2 veces bueno, y además me parece maravilloso que nos quedemos todas las personas con ganas de más. Eso es muy buena señal. Dar las gracias a Ápice, a Beatriz por la iniciativa, a todas las personas que habéis participado como ponentes en la mesa y a todas las personas asistentes. Por mi parte, eso es todo. Lanzo para que cierre nuestra presidenta de Ápice o Beatriz como persona que ha iniciado esta actividad. Te toca, Bea. Yo creo que Ruth me enseñó a mí, así que me toca. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Yo creo que ha sido muy interesante. La verdad, de hecho, ya me ha apuntado, esto aviso a Ruth, 2 temas para 2 nuevas mesas interacciones. Aquí están apuntados. Bueno, espero que este pequeño evento y estos que hemos tenido este mes de diciembre, que ha sido un poco intenso, porque la Agencia Estatal decide adelantar la propuesta de congresos, no contábamos con ello, nos vaya sirviendo y siga animando a construir comunidad. En esa comunidad, muchas gracias a los ponentes. La verdad que creo que ha estado muy guay que cada uno tuvierais, perdonad por la forma, ha estado muy bien y ha hecho muchas aportaciones, que cada uno vinierais de un lugar diferente,
con vuestros puntos comunes y distintos. Muchísimas gracias a los 4, a Marta también por animarse y a acompañarnos, y nada, a todos los asistentes y felices fiestas, y nada, a partir de mañana lo mismo podemos descansar un poco. Un beso. Muchas gracias. Buenas fiestas. Gracias a todos, felices fiestas. Eso, Muchas felices gracias. fiestas. Felices fiestas a todos. Felices fiestas. Felices fiestas, chao. Chao. Hay que quitar la grabación, Ruth. Ya. Hasta luego. Chao, chicas.